Voy a darte unas pistas sobre el lugar del que vamos a hablar hoy. Es el mercado común más grande del mundo. Su proceso de integración cumple 60 años. Tiene también profundas brechas entre el norte y el sur. Y de hecho aquí vivió la persona más rica de la historia. Y por si fuera poco, vive también la injerencia rusa. La respuesta es fácil, ¿verdad? ¿Dirías que es Europa, no? Pues no. Todo esto ocurre en África. Este continente sigue teniendo algunas de las integraciones más ambiciosas del mundo. Al menos en voluntad, superan a una Unión Europea que desde la crisis del año 2008 no tiene muy claro qué rumbo debe tomar. Yo soy Fernando Arancón y hoy, en No es el fin del mundo, toca una ración de geopolítica africana. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Tras la breve regencia de Eduardo Saldaña en el capítulo anterior, todo vuelve a su orden. Tranquilo. Y vuelven a estar con nosotros David Gómez y el propio Eduardo. ¿Qué tal estáis, chicos? Hola, Fernando. Yo preparando para usurparte de nuevo ahí. Era como del trono. Claro. Parece un poco random hablar hoy de África, pero a quien nos escuchas te aseguro que este episodio va a molar un montón. Contadnos, a ver, ¿por qué hoy hablamos de la integración africana? Bueno, lo primero de todo hay que decir que hoy, 25 de mayo, es el Día de África. Correcto. Así que me parece el momento más adecuado para hablar de este continente. Y como decías, Fer, África es el continente con más procesos de integración regional y continental del mundo. De hecho, muchos de ellos son más ambiciosos que la propia Unión Europea. Lo comentabas, algunas de sus organizaciones, por ejemplo, tienen incluso fuerzas militares de respuesta rápida que han llegado a intervenir en países. O sea que realmente la integración es un tema bastante importante en África, y lo que queremos ver en este episodio es hasta qué punto África está superando a Europa en esa visión integradora, y también entender de dónde viene, cómo la historia del continente ha definido esa unidad. Claro, es lo que siempre intentamos dar un poco aquí, ¿no? Y ver hasta qué punto están funcionando o son solo un conjunto de buenas ideas o buenas intenciones. Y este año además se cumplen 60 años de la fundación de la Organización para la Unidad Africana, que es la antecesora de la Unión Africana de ahora. Creo que es un buen enfoque el de hoy porque también podemos aprovechar para entender un poco cómo es la realidad geopolítica africana. Por lo que, bueno, yo tengo leído, también tenemos potencias regionales que incluso tiran más o menos de esa integración, o sea que más allá de un proyecto como muy bonito, ideal, o sea, hay intereses también muy evidentes en el continente africano. Sí, y hay bastante diversidad, porque a veces se tiene la concepción de que África es como un país homogéneo y todo, ¿no? Y realmente... Como cuando los españoles estamos en México y cosas así. Claro, justo. Los estadounidenses nos sitúan en esas zonas random del mundo. Exactamente. Entonces, África, como todas las regiones del planeta, tenemos potencias y países que tienen más o menos peso y distintos intereses. Por ejemplo, las potencias tradicionales han sido siempre Sudáfrica, Egipto y Nigeria, también no solo porque son las economías más potentes, también por una cuestión poblacional, de densidad de población y de número de habitantes. Pero ojo también con pensar que esto hace que estos países sean más favorables a la integración. No tiene por qué. Que algunos han sido. Nigeria siempre ha tenido a veces sus reticencias. Y luego, por ejemplo, tenemos otros países que no son las potencias tradicionales, pero están emergiendo. O sea, bien porque juegan un papel importante en su región económicamente, o porque a futuro van a acabar marcando la agenda. Aquí pues tendríamos algunas como Senegal, por ejemplo, en África Occidental, Marruecos, que Marruecos en los últimos años ha hecho una mirada al África subsahariana tremenda, y luego el gran león africano que sería Etiopía. Y también es verdad... Etiopía que ahora sale de una guerra, luego lo comentaremos. Pero siempre ha estado ahí con una proyección, país no colonizado, entonces como que ha tenido siempre mucha proyección. Y luego hay puntos estratégicos, como por ejemplo Djibouti, que a mí me parece alucinante, que es un enclave diminuto. Al lado de Somalia, para quien no lo sitúe en el mapa, entre Somalia y Etiopía. Y justo, y controla un estrecho que es el que da, el de Bab el-Mandeb, que es el que da el paso al Mar Rojo. Es un territorio en el que hay bases estadounidenses, japonesas, francesas, italianas. O sea, al final... Y hasta de China, creo. Claro, China también aún hace poco. Y luego países pues, que tienen sus recursos naturales, que son otras mini potencias
enorme. Potencias potenciales, ¿no? Claro, es decir, la República Democrática del Congo no es una potencia territorial, pero no es una potencia económica. Con respecto a Djibouti, hay que decir que la única base militar que tiene China en el extranjero está en este país. Para que quien nos escucha se haga un poco la idea de la importancia que tiene ese pequeño territorio. Exactamente. Además, yo añadiría, ya por completar este abanico de países que acabamos de enumerar, uno que no se suele tener mucho en el radar, pero que para mí es como el Israel de África, que es Ruanda. Yo creo que la gente seguramente... A ver esa comparación, claro, sí, eso es un poco random quizás. Ruanda, que es un país que seguramente la gente lo conoce por la película de Hotel Ruanda, poco más, por el genocidio de Hutus y Tutsis. Es un país pequeño, pero que se está convirtiendo en un punto de acceso económico, tecnológico en la región, que también ha promovido políticas inclusivas. Sí, sin llegar a ser Wakanda, el Wakanda de Marvel. Sí, pero es verdad que Kagame es el presidente, es un poquito dictador, pero el tío está haciendo un enfoque que Ruanda, ojito con Ruanda. Creo que aquí lo interesante también de este episodio es salir un poco de esa visión de África como, bueno, el típico lugar de conflicto, sequía, hambre, pobreza, todo así como muy cenizo, ¿no? Que al final son, o a menudo, ¿no? Son los relatos que sean de este continente. Pero también es cierto que tenemos dinámicas geopolíticas súper interesantes, vosotros ya las habéis apuntado un poco, que apenas tienen eco. Hemos apuntado esas potencias regionales, los procesos de integración, que también hay un montón, o sea, que no hay uno solo, sino que hay muchos a la vez. Es que hay unos cuantos, por ejemplo, el principal, que lo he mencionado al principio, es la Unión Africana, ¿no? Que es como el gran paraguas. Claro, este es el macro proyecto, lo fundaron en 2002 y es un poco la versión africana de la Unión Europea, ¿no? Que mezcla la integración política con también los proyectos económicos. Que, por cierto, este proyecto de la Unión Africana fue impulsado por Muammar el Gaddafi. Anda. Sí, en el 99 Gaddafi, que estaba ahí un poco marginado del mundo panarabista y demás, viró hacia los países africanos y planteó que había que crear, o que deberían emular a Estados Unidos, fíjate tú la paradoja, claro, y unirse a una federación económica. Y bueno, pues a raíz de este discurso ya se empezó a fraguar la Unión Africana y se puso en marcha. Pues esto me lo apunto porque creo que es interesante que en el futuro hagamos un capítulo sobre Gaddafi, sobre el ya difunto Muammar el Gaddafi, o, vamos, añadiría, sobre los Gaddafi, que al final son muchos que ayudan, ya digo, a entender esa Libia durante muchas décadas, y cada vez hay más rumores de una vuelta, no de Muammar, que ya se murió, nos lo cargamos en la OTAN, sino de toda la familia que sigue manteniendo... El hijo es muy activo en Instagram, el hijo, ¿eh? Es verdad, sí. Ese es el matiz, ¿no? En Instagram. Creo que había uno futbolista. Había uno futbolista, sí. Claro. Nuestro compañero Álvaro de Argüelles sigue mucho al Libia y el tema de los Gaddafi. Me comentaba que el hijo sube fotos un poco apelando a esa idea del padre de la etnia, la recuperación de Libia, como las tradiciones. Tiene ahí muchas chichas. Pues hablaremos con Álvaro del Instagram del hijo de Gaddafi, pero bueno, sigamos un poco, que también te está interrumpiendo, David. Sí, hay mucha integración a nivel económico y regional, es lo que hemos comentado, esa idea principal de este episodio, pero esto también es algo que lo diferencia mucho de procesos como el de Europa, ¿no? La integración africana tiene un carácter muy regional, se focaliza en diferentes regiones, los países se concentran, por ejemplo, la CEDEAO, que hablaremos de ella más adelante, hace referencia a los países de África Occidental, luego también otros países de otras regiones. En definitiva, no es un proceso homogéneo, sino que hay distintas pinceladas, exactamente. Creo que eso es una de las claves para entender los distintos procesos de integración africana. Y luego también hay que destacar esta idea de que las fronteras en África son muy porosas. O sea, la colonización impuso unas fronteras, pero estas no se corresponden del todo con las relaciones entre comunidades en esos espacios y con etnias también. O sea, al tener esas relaciones tan intensas entre fronteras, es más lógico hacer procesos de unidad regional más que un proceso homogéneo. El tema de las fronteras africanas es bien interesante, luego creo que le dedicaremos un pequeño rato, porque vamos a tener que ahí hay mucha historia, mucha geopolítica, muchos intereses detrás, porque ya digo, creo que hay mucho de lo que hablar. Sí, yo creo que tenemos que dedicarle un ratillo y hablar largo y tendido sobre ello, pero lo que tenemos que tener claro aquí, Fer, es que hay un interés de los países africanos en la cooperación y en la integración, pero como vamos a ver, puede que a veces haya demasiado interés en crear muchas organizaciones y esto sea un pelín caótico. Claro, porque a veces hasta se solapan, o sea, es disfuncional porque se solapan entre ellas. De hecho, me suena también que hace unos años como que se estrenó lo que llamaron, le hemos comentado al abrir este episodio, el mercado común como más grande del mundo. Es que esto es algo que si nos estás escuchando quizás no lo sepas, pero es que es un proyecto diplomático y de integración tremendo.
Este es el área... Como para no, quiero decir, 50 y pico grande, países. Es que claro. Sí, 53 países. O sea, es el área continental de libre comercio, que también se conoce como CFTA, y es la evolución de todo ese proceso de integración comercial que ha habido estos años. Y es que es la zona de libre comercio, por número de miembros, más grande del mundo, claro. Después de la Organización Mundial de Comercio. Es que, claro, porque es mundial, claro, o sea, es que no puede haber algo por encima de la OMC. Es que es eso, es que estamos hablando de una superficie comercial de 1.300 millones de personas. Ya. O sea, y en el segundo continente más grande del mundo, ¿no? Entonces, la idea es que todos estos miembros vayan poco a poco levantando los aranceles para que haya un comercio tremendo de bienes y servicios. Esto me está recordando un poco en una noticia que leí hace unos días que en Marruecos le habían presentado al rey, que además tenía bastante mala cara, el pobre rey, el primer prototipo de coche eléctrico fabricado en Marruecos, creo que se llamaba Neo o algo así, el coche, no el rey. Y hace unos años creo que también la propia Ruanda, de la que hemos mencionado antes, impulsó una fábrica de vehículos. Evidentemente no quiero decir que vayan a desbancar mañana los ruandeses o los marroquíes a la industria automotriz alemana, pero es cierto que poco a poco se va viendo cómo hay pequeños oasis industriales, pequeños polos de dinamismo económico, y que al final este tipo de iniciativas de mercados comunes y demás como que intentan también impulsar estas iniciativas. Pensemos que al principio la propia Unión Europea nació para básicamente intercambiar carbón y acero, o sea que no era ambiciosa en ese aspecto. Claro, y además hay que tener en cuenta que en África todavía queda mucho por hacer, pero lo que está claro es que conforme van entrando esos ingresos en estos países, las industrias se van desarrollando cada vez más. Y también hay que tener en cuenta que África es un continente muy, muy joven. O sea, tiene muchísimo potencial todavía por delante y mucha capacidad de desarrollo. Porque los bloques económicos que nos estamos encontrando buscan un poco eso, ¿no? Esa idea de fomentar los intercambios internos para que haya más consumo y que esto haga que las regiones de África vayan prosperando. Porque si no, se quedan en esa dinámica de exportación de materias primas y luego de compra de productos manufacturados. Es que esto que ha dicho David es un problema gordísimo que tienen, porque ahora mismo el comercio intraafricano, que es el que se hace entre los países africanos, solo representa un 14% de las exportaciones. Ya, es muy poco. Claro. O sea, es decir, todo lo que se comercia es con países fuera del continente. Entonces, estas organizaciones o áreas comerciales lo que buscan es impulsar el comercio interno. Pero claro, estos son algunos procesos, lo que hemos señalado, de integración que hay en el continente. Porque uno de los problemas, como has dicho, Fer, es que hay un montón. Ya. Pero cuando te digo un montón, es que hay un montón. O sea, unos 200 se llegó a estimar hace años, claro. Entonces, con la descolonización lo que hubo fue un boom de vamos a crear organizaciones, vamos a unirnos. Y se pasaron de frenada. Exactamente. Y al final pues acabó siendo un poco disfuncional. De todas formas, creo que este espíritu de cooperación tampoco es casual, porque habéis hecho referencia al periodo colonial o al proceso colonial. De hecho, lo de exportar materias primas para importar manufacturas es tal cual la economía colonial. Exactamente. El pacto colonial se llamaba, de hecho. Claro, entonces sé que no debemos asumir que todo lo que ocurre en los países africanos tiene que ver con la colonización, que es un poco reduccionista, pero es cierto que tampoco podemos obviar toda esa herencia y todas esas dinámicas que en pocas décadas, que es lo que llevan los países africanos de independencia, tampoco se puede solucionar. Son cambios muy a largo plazo, dinámicas muy a largo plazo, y eso creo que también es importante que lo expliquemos. No, naturalmente. Es verdad eso que dices, que tampoco debemos reducirlo todo a la colonización, sería muy simplista, pero sí que es innegable que la colonización marcó a los países africanos. Que hace 60 años. Es poco tiempo, históricamente hablando. Es prácticamente nada. Es que es un continente reciente todavía. Y sobre cuánto ha marcado el continente estos procesos de integración, hay muchos que se centran sobre todo en problemas de seguridad, ¿no? Claro. Esa inseguridad, conflictos internos que se han generado también por esa porosidad de las fronteras que hemos hablado. Ahí tenemos Sudán, hace unas semanas, que explotó toda la crisis. Mali, Burkina Faso, claro. Esos problemas siguen existiendo, tampoco los obviemos y digamos, ahora todo es maravilloso. No, estos países tienen muchos de estos problemas y además es una prioridad para ellos también. Y derivan mucho de lo que decía. Claro, de ese problema del reparto colonial, el factor étnico, las disputas que hay entre comunidades que coinciden dentro de las mismas fronteras, cuando teóricamente no deberían estar ahí, pues eso provoca todos estos conflictos y todo deriva de este periodo colonial. Vamos a profundizar un poco en esto, como nos gusta decir en el orden mundial, que no podemos entender el mundo actual sin mirar a cómo fue en el pasado. Expliquemos cómo fue este reparto colonial. ¿Qué destacaríais de este proceso? Pues si hay que destacar un momento, Fernando, yo te diría que esa es la Conferencia de Berlín.
¿Año? 1884. Muy bien, Eduardo, un punto para ti. A finales del siglo XIX, ¿vale? Hubo una serie de exploradores europeos que empezaron a navegar todos los ríos africanos, ¿no? Y a descubrir que dentro del continente había mucho territorio por colonizar, porque hasta esa fecha pues, había enclaves portuarios, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto hizo que todas las capitales europeas se lanzaran, pero de una manera bestial, a ocupar territorio. Digamos que todos los europeos querían tener su propio imperio. Claro. Esto fue hace solo 150 años. Es que no hace tanto tiempo, claro. Esa es la cuestión. ¿Qué pasa? Que la fiebre por África llegó a tal punto que líderes como Bismarck plantearon la necesidad... Bismarck era el líder del Imperio Alemán. Exactamente, claro. Y él veía que podía llevar a una tensión en Europa, quería mantener la estabilidad y dijeron, oye, vamos a fijar unas reglas de juego para evitar conflictos. Y esto es muy importante, porque la conferencia de Berlín no fue para repartir África, no se diseñaron ahí las fronteras, sino que se hizo para fijar unas normas que permitieran el imperialismo más salvaje. Que a veces se suele pensar que fueron ahí con la escuadra del Cartago. No, dijeron, estas son las normas y ahora ya podemos repartirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que entre noviembre del 84 y 1885, pues las potencias europeas básicamente establecieron las normas para la división del continente y en 20 años se habían repartido la tarta. Sí, bueno, un reparto que prácticamente fue en su totalidad para Reino Unido y Francia, fueron los que más se beneficiaron. También para evitar rivalidades innecesarias, porque como todos los países querían parte de la tarta, llegó un momento en el que se iban a pegar por ella y dijeron, mira, antes de que un conflicto colonial derive en una guerra en Europa, vamos a ordenar un poco cómo vamos a repartir, o como tú has comentado, ¿no? A marcar unas reglas para este proceso de colonización para precisamente evitar una guerra en Europa. Bueno, y al final las tensiones imperialistas fueron uno de los factores que terminaron derivando en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, hablando de este reparto, situándonos en ello, podemos diferenciar dos tendencias, ¿no? Ese imperio colonial francés que se extendía sobre todo de forma horizontal, lo que era la zona del Sahel, Senegal hasta Chad más o menos, y luego ese imperio británico que era vertical, que iba desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, más o menos. Que era el gran sueño británico, ¿no? Hacer un ferrocarril desde el Cabo, desde Sudáfrica hasta Egipto. Exactamente. De hecho, ambos imperios querían conectarse de extremo a extremo, uno de este a oeste, otro de norte a sur, aunque no llegaron a triunfar en esa idea. Bueno, ahí está el incidente de Fachoda, que fue un poco por eso. Claro, al final en algún punto tenían que encontrarse y llegaron ahí en que un poco Fachoda. También las migajas, entre comillas, que le tocaron al resto de países era un poco para obstaculizar a los franceses y a los británicos. Pues un trocito para Bélgica, otro trocito para Alemania, otro trocito para Portugal y un poquito para España, que nos quedaron ahí 4 cosas. Claro, exactamente. Alemania, Italia, España pillaron algunas migajas por ahí, Italia, Eritrea... Bueno, y el rey Leopoldo II, y luego, el Congo, que eso fue para él, ni siquiera fue para Bélgica, fue para él. Justo, era una propiedad suya de Leopoldo II. Y luego los dos únicos territorios que no fueron colonizados fueron Etiopía, Abisinia en su momento, y Liberia, que era un país formado por libertos, antiguos esclavos estadounidenses, que habían sido liberados y devueltos a África con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. ¿Y Liberia y Abisinia o el Imperio Etíope, qué opinión tenían de esta conferencia de Berlín? Esto está muy bien que lo preguntes, Fer, porque no fueron invitados. Porque era muy considerado. Era una conferencia para los países civilizados. Y aquí, por ejemplo, el Imperio Otomano aceptó ceder a las normas, pese a que ellos tenían presencia en África, por estar en ese grupo de los países civilizados. Con los guays. Vaya, claro, pero les dieron por saco y perdieron completamente todos los territorios que tenían allí. O sea, que a los etíopes y a los de Liberia dijeron, bueno, nos vamos a repartir como todo tu continente, pero tú no estás invitado ni tienes voz ni nada. Muy de europeos del siglo XIX. Y esta conferencia al final también un poco como que puso un punto y aparte en la historia africana, porque habían llegado los europeos y las políticas europeas y la economía europea. Claro, es que antes de la llegada de los europeos había historia en el continente. Entonces, esta colonización también lo que hizo fue erosionar completamente eso, e incluso los procesos de integración que ya había. Porque íbamos a civilizarles, entre comillas. Claro. Entonces, todo lo que había antes, aquella era barbarie para los europeos de entonces. Un caso que nos muestra que África tenía mucha actividad y que de hecho estaba habiendo procesos de integración de tribus y de comunidades en su momento es el ejemplo de Shaka Zulu. En el sureste del continente, ahí encontramos a los zulúes y entre ellos destacaba uno en especial, que fue precisamente Shaka Zulu. Este era un pastor que acabó unificando a casi todas las tribus nguni, que son de la zona de Sudáfrica, de la región. Eso te iba a preguntar, que ¿dónde estaban los zulúes? Digamos que entre Botsuana y Sudáfrica, el norte de Sudáfrica. Sur de África. Exactamente. Vale. ¿Qué pasa? Que
las unificó y acabó constituyendo un imperio que hizo frente incluso a la potencia británica cuando estaba colonizando territorio. Mítica película, Zulu, sí, de los 60 creo, con Michael Caine. Así que bueno, ahí queda el ejemplo cinéfilo. Claro, es que además, como en otras regiones del mundo también, bueno, es lo que tú has comentado, había relaciones entre comunidades o entidades políticas, pero me pregunto también si esa resistencia de Shaka Zulu era simplemente a la conquista extranjera. Al final era gente que vivía ahí, vienen los extranjeros y quieren tomar lo que tú tienes, o era también, había una conciencia política o nacional que no sé si es algo que no se verá hasta el siglo XX con la descolonización y demás. Claro, es que hay que entender cómo se fraguaron los movimientos de independencia en África y sobre todo que no todos tuvieron la misma visión. Pero sí que es verdad que había un objetivo común. África tenía que ser para los africanos, una especie de doctrina Monroe, versión africana, pero que África tenía que quedar para los países del continente africano. Y para mí uno de los personajes que mejor ejemplifica ese espíritu de cooperación regional que hoy vemos en África es el ganés Kwame Nkrumah, que es uno de los personajes clave en esta historia. Expliquemos un poco quién es este señor, que entiendo que no es muy conocido, pero es uno de los referentes claros en la descolonización de África. Pues Nkrumah creció en Reino Unido y Estados Unidos, que fue donde construyó su identidad política e intelectual, y desde joven ya formaba parte de esos movimientos sindicales y panafricanistas que habían surgido a finales del siglo XIX y que tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial cobraron mucha fuerza en África. Él tenía una visión muy clara. No solo era necesaria la independencia del Estado ghanés, en este caso, sino que si los africanos querían ser realmente libres de Europa, tenían que unirse en unos Estados Unidos de África. O sea, él entendía la liberación completa de África desde un proyecto de unidad supranacional, como una especie de Unión Europea. Sí, que si estaban divididos no iban a conseguir librarse del yugo colonial. Claro, no eran un bloque fuerte. O sea, si querían ser libres en ese sistema de Estados-nación que habían implantado los europeos, había que sobrepasarlo y crear algo más allá. As part of Africa, in order that we may face colonialist imperialism and its new form, neocolonialism. Además, esto se produce también en el momento en el que tenemos eventos históricos como la conferencia de Bandung, que es súper importante para explica qué es un poco este momento. Sí, o sea, la conferencia de Bandung se celebró en 1955. O sea, ya época de la Guerra Fría. Claro, en esa etapa en la que las independencias y la descolonización estaba en auge. Sí. Y fue el origen de la cooperación sur-sur, por así decirlo, ¿vale? La idea era que los países del sur tenían que apoyarse para hacer frente al colonialismo y al neocolonialismo. Y esta la impulsaron líderes como el egipcio Nasser o el indonesio Sukarno. El que nacionalizó el canal. Claro, es decir, gente con una conciencia anticolonial muy fuerte, ¿no? Y muchos de estos líderes, ¿qué pasa? Que al final importaron esas ideas a sus respectivas regiones e impulsaron todos esos mecanismos de cooperación africanos, pero también en el sur global. O sea, también lo que planteaban estos países de la conferencia de Bandung era lo que se llamó el movimiento de los países no alineados. Que bueno, ahí yo lo pondré entre comillas, no alineados, pero sí que están alineados. Ahora explicaremos más en profundidad, pero lo que planteaban este tipo de países es, mira, yo no quiero estar ni con los países occidentales capitalistas, ni con los países de la órbita soviética, porque al final ellos te meten en sus dinámicas y te usan como un peón. Yo quiero ir a mi bola, a mi desarrollo y tal. Vamos a ayudarnos entre nosotros para no depender de ellos. Pero es lo que tú decías, también me surge la duda de que al final muchos de estos líderes panafricanistas o incluso anticoloniales, también tenían mucha influencia de la Unión Soviética o del socialismo, de visiones socialistas, ¿no? Entonces, encontraron también rápido, todos los países socialistas, como un punto del continente africano donde extender su influencia. Entonces se marcó mucho la Guerra Fría aquí. Claro, es que también hay que entender que gran parte de estos líderes independentistas y con esa conciencia antiimperialista se habían formado intelectualmente en esos círculos socialistas y marxistas de Europa e incluido de Estados Unidos. El internacionalismo y todo esto. Claro, además es que eso, la Unión Soviética siempre había hecho mucho hincapié en esa idea del internacionalismo de los pueblos. Incluso la Cuba de Fidel Castro fue especialmente activa en el continente africano. Hombre, ya te digo que sí fue importante que la Cuba de Fidel estuvo 16 años apoyando al movimiento por la liberación de Angola, ¿no? De Angola, exactamente, contra UNITA y el FNLA, que de hecho estos estaban financiados por Estados Unidos, Sudáfrica, el Zaire, que es el Congo, y también incluso durante un tiempo por China. O sea, en esa guerra civil había como un bando prosoviético y otro bando prooccidental, exactamente, ¿no? Y el prosoviético estaba directamente apoyado por Cuba, 16 años estuvieron apoyándolo, y es verdad que la Unión Soviética no tuvo una política tan intervencionista como los cubanos, pero sí que es verdad que prestó ayuda económica, financiera, académica a muchos de estos países, que yo creo que ahí los soviéticos veían un poco una forma de desgastar al bloque de la OTAN. Claro. También es cierto que los antiguos poderes coloniales
se encargaron e hicieron bastantes méritos en ganarse el odio y el rechazo de los africanos, porque no se cortaron un pelo en intentar cortar movimientos que desafiasen su dominio colonial. Absolutamente, y creo que aquí no hay un mejor caso que ejemplifique esta dinámica que el asesinato de Patrice Lumumba. Y notre cher pays maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble. Fíjate si fue notorio este caso, que lo llegaron a llamar el asesinato más importante del siglo XX, que no es poco. El de Patrice Lumumba. Expliquemos un poco quién era este personaje. Sí, ¿por qué es tan importante? Claro. ¿O por qué tiene esta dimensión? Lumumba fue un pensador congoleño que luchaba por la liberación de su país y que llegó a convertirse en el primer jefe de gobierno elegido democráticamente en la historia de uno de los países con más recursos del mundo, que es la República Democrática del Congo. Pero su visión chocaba con los intereses de muchas de las potencias, sobre todo los belgas, que habían dominado tradicionalmente. Exactamente, y los estadounidenses. Además, se empezó a acercar peligrosamente a la Unión Soviética en esa tendencia que hemos comentado antes, a la que le pidió ayuda militar. Y esto que estamos hablando, años 50-60, ¿no? Sí, tal cual, porque ya llegó en el 60 y pico al poder. Vamos, que se le estaba jugando. Y al final lo que pasó es que Lumumba fue asesinado a los pocos meses de llegar al poder. Y de hecho su muerte es vista como uno de esos primeros males que golpea al país. Justo. Y además, yo os diría que fíjate que Lumumba no era uno de los líderes panafricanistas más combativos, ¿sabes? Pero fue un símbolo. Claro. Porque más David ha dicho asesinados, pero aclarar que fue asesinado por un golpe de estado de belgas y estadounidenses. Sí, que apoyaron mercenarios belgas y demás, era una cosa muy turbia. Sí. Y de hecho creo que hicieron desaparecer el cadáver, o sea, de los golpes de estado más turbios que ha dado Estados Unidos, claro, en la época de la Guerra Fría. Pero como figura, yo te diría que ha habido otras en la historia del panafricanismo y de estos movimientos de integración más radicales que Lumumba, como por ejemplo Tomás Sankara, que es que se le conocía como el Che africano. Es un historión el de Sankara. No, sin duda, Fer. O sea, y de hecho, para poner un poco en contexto a quien nos está escuchando, Tomás Sankara fue un líder revolucionario en los años 80 que gobernó la actual Burkina Faso. Y además representa un poco a esos jóvenes líderes que surgieron décadas después de que los Patrice Lumumba, los Nkrumah, hubieran dirigido esa independencia. Sankara era como la segunda ronda, por así decirlo, de la descolonización. Ya no habían ya no habían vivido las guerras mundiales, estudiado en París o en Moscú, pero habían visto en esos 20 años cómo no había habido ningún cambio, como el colonialismo había sido sustituido por un neocolonialismo y ya está. Claro. De hecho, Sankara llegó al poder y cambió el nombre del país. O sea, de Alto Volta, que se llamaba, lo pasó a llamar Burkina Faso. Que entonces, el nombre actual se lo dio Tomás Sankara. Que el significado vendría a ser la tierra de los hombres honorables, ¿no? De hecho, fue una revolución tremenda. Impulsó la igualdad, el respeto medioambiental, rechazó la injerencia del Banco Mundial y el FMI, que esto en los años 80 no estamos hablando de poca cosa. Ya. Y de hecho, el ejemplo de Sankara inspiró a otros líderes en el continente. O sea, este hombre insistía mucho en la idea de honorabilidad de vivir siendo africanos y de no copiar a los europeos. Sin embargo, al final, el sueño revolucionario panafricanista de Sankara no duró mucho, y es que 4 años después, otra vez, pues, como en el caso de Lumumba, fue asesinado tras un golpe de Estado apoyado por el gobierno francés de Mitterrand. Bueno, esta vez no era Estados Unidos ni los belgas, pero era Francia. Pero era una expotencia colonial. Claro, tal cual, sí, porque al final Burkina Faso está cerca de Mali, ahí en la parte occidental de África, claro, es un país bastante pequeñito. De dominio francés. Y Francia dijo, se acabó la broma. Ese tipo de perfiles son símbolos y decías, no se puede permitir que el sistema se desestabilice. Bueno, y que en parte era peligrosa la idea, peligrosa me refiero, para las potencias occidentales, porque esa unidad que argumentaba Sankara no gustó, como tampoco gustó la de Lumumba, y estaba pensando aquí si hubo también distintas visiones de la integración o el panafricanismo era la única, porque habéis estado planteando, claro, que Nkrumah parecía tener un toque más liberal, pero luego Sankara era mucho más socialista. Entonces entiendo que también había distintas ideas de cómo se concebía esa unidad africana. Pues es muy buena pregunta, porque podemos decir que había como 3 grandes corrientes con las independencias sobre cómo construir esa unidad africana. Por ejemplo, algunas tenían un toque muy religioso, el etiopianismo, que prácticamente... ¿Cómo? El etiopianismo. Etiopianismo, complicado decirlo bien de seguido, que representaba a Haile Selassie, que era el emperador de Etiopía, que lo colocaba como si fuera una especie de dios, también por esa idea de que al no haber sido colonizado se veía al emperador como el líder de todos los africanos.
africanos, ¿no? El más tiene puro mucho de que ver todos además ellos. con el rollo Rastafari de Jamaica. Claro, te iba a preguntar que demás. de aquí es de donde viene luego el rastafarismo, Eso, el reggae sí, y todo eso. Ahí sí que nos da para hacer un capítulo buenísimo del rastafarismo y todo eso. Sí, aquí nos vamos a parar en el reggae y en el rastafarismo. Vamos pero a sacar varios capítulos sí, claro. a partir de este episodio, sí. Luego, también había otras corrientes conocidas como la negritud, que no tenían esa visión tan política, pero apelaban más a la esencia cultural del pueblo negroafricano, a esos factores o elementos culturales que compartían esos pueblos de África. Y, por ejemplo, la parte cultural fue un rasgo muy característico de líderes como Mobutu o Mugabe, que eran los dictadores de la República Democrática del Congo y también de Zimbabue, respectivamente, y ellos explotaron mucho esa herencia cultural, iban siempre vestidos así con trajes típicos africanos, entonces jugaban mucho con esa idea. Que de hecho, no sé si me equivoco, perdona que te interrumpa, ¿no es esto un poco lo que luego también se traslada a Estados Unidos con el tema, con la lucha de los derechos civiles, esa identidad negra? Ellos lo aplicaron en su contexto, pero también bebía de esa unidad de los africanos o de los antiguos africanos en una comunidad política. La corriente de la negritud tuvo mucha relación con los panteras negras. Claro. Y el panafricanismo, por ejemplo, hay como ramificaciones internacionales, esa negritud se internacionaliza. La negritud se crea en la zona del Caribe y el panafricanismo en Estados Unidos, pero la idea de la cultura africana sí que tiene mucho que ver con este movimiento de la negritud y los panteras negras. Claro, era una forma sobre todo de reivindicación cultural, pero sí que es verdad que no había esa gran aspiración de unidad política que sí aparece con el panafricanismo, que es realmente la corriente que triunfa, la de Nkrumah, que apostaba por ese modelo al estilo de Naciones Unidas o también de los Estados Unidos de América. Y lo comentaba Edu, el panafricanismo nace en Estados Unidos y de hecho toda esa herencia, esa idea de construir una África similar a Estados Unidos viene precisamente del país estadounidense. Y de hecho fueron estas ideas las que fueron la simiente de la creación de la Organización para la Unidad Africana. De todas formas, esto es un proceso de integración a nivel continental, pero lo que estábamos diciendo hace un ratillo era que la gran mayoría de procesos también se dan a nivel regional. Y me pregunto si ha podido la Unión Africana terminar con eso. No, y de hecho es que el gran problema es lo que comentábamos, que hay mucho solapamiento de organizaciones regionales, porque hay una serie de organizaciones que es que incluso funcionan mejor que la propia Unión Africana, claro, que tiene sentido. Desacredita un poco. Claro, por ejemplo, una que creo que lo has mencionado tú, David, al principio, la CEDEAO, que es la Comunidad Económica del África Occidental, esta se creó en el 75. O sea, hace tiempo ya, llovido. Y ya ahí creó un área de libre comercio. Es verdad que esta región siempre, desde el Imperio de Mali, el Imperio de Dahomey... Es la zona de Mali, Senegal, ahí siempre ha habido, Burkina Faso, que también está por ahí. Ahí siempre ha habido muchas relaciones comerciales entre las distintas comunidades. Entonces, pues se creó esa zona de comercio y tiene un objetivo, bueno, de hecho tiene una moneda común, tiende mucho a la supranacionalidad. Es un poco lo que comentaba David antes, de que las fronteras de esa zona no responden a las dinámicas que históricamente había. Entonces, al final, como que estos países, las sociedades de dentro han tenido siempre mucha relación, luego llegaron los franceses y dijeron, la frontera es esta. Y tienes que regular o que crear algo que supere las fronteras que te impusieron. De hecho, la CEDEAO tiene su propia fuerza militar. Es decir, se entiende la seguridad como un conjunto, porque como hay tantas relaciones transfronterizas, tú al final dices, lo que le pasa a mi vecino me va a acabar repercutiendo a mí, apoyémonos para intervenir militarmente. Hecho, ¿Mali y Senegal no estuvieron juntos durante un breve periodo de tiempo? Yo creo que sí, al principio... De todas formas, más allá del solapamiento y de algunas cosas que no funcionan y tal, me pregunto qué problemas reales y tangibles ha habido para que algunas de estas ideas se estanquen un poco o no terminen de cuajar. Sí, yo creo que esa es la pregunta clave, ¿no? Hay una serie de factores que yo creo que ayudan a entender este fiasco de los procesos de integración africana. Uno de los primeros, y quizás de los más importantes, es la dificultad que ha tenido África de adaptarse a un sistema internacional que se les dio, o bueno, más bien podemos decir que se les impuso directamente, ¿no? Las instituciones con las que tuvieron que lidiar no eran instituciones africanas, ¿no? Esas instituciones que aparecieron en el momento... Era toda una herencia colonial que le dijeron, tienes que jugar con esto. Y la buena gente dijo, bueno, pues si esto es lo que hay, pues nos intentaremos apañar. Sí, es lo que había y tenían que lidiar con ello. Y luego también esto se aplica un poco a la política internacional y regional. Ellos tenían que relacionarse entre ellos con esa lógica de Estado-nación que había sido impuesta desde Europa. Claro, que al final es un poco como las fronteras, ¿no? Que les vinieron dadas
y al final resultaron un obstáculo para muchas cosas. Claro, es un poco lo que hemos comentado, ¿no? El tema de las fronteras es muy paradójico. Por un lado son diseños coloniales que no tienen en cuenta los límites reales o a nivel étnico que hay en las comunidades africanas, pero por otro lado, tras la descolonización, se aplicó la doctrina de la intangibilidad de las fronteras entre los estados africanos. Es decir, saben que son un problema, pero no querían redefinir estas fronteras por miedo a que estallaran más guerras. O sea, esto de la intangibilidad es una doctrina que plantea la propia Unión Africana, que es algo así como no vamos a reconocer a ningún Estado que modifique las fronteras que nos han heredado. Por eso costó mucho lo de Sudán del Sur. Lo de Sudán del Sur fue un cambio muy radical. Salvo que el Estado del que sale ese país diga, sí, yo este nuevo país lo reconozco. Por eso, por ejemplo, en Somalia, con Somalilandia y Puntlandia, no se reconocen esos países, a pesar de que Somalilandia funcione mejor que la propia Somalia, pero en el caso de Sudán del Sur sí se reconoce porque el propio Sudán reconoció la independencia. Pero por esto el movimiento panafricanista siempre ha insistido en la unidad. Claro, porque para Nkrumah, ir hacia arriba en vez de hacia abajo, ¿no? Claro. Para Nkrumah una forma de acabar con los problemas que generan las fronteras era la unidad y la integración del continente, porque así las fronteras artificiales desaparecerían. Tipo listo. We must therefore face the issue of African unity now. For only unity will make the artificial boundaries and regional demarcations imposed by colonialism obsolete and superfluous. African unity will thus provide an effective remedy for border disputes and internecine troubles. In a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Pero claro, esto suena bien en la teoría. Luego ponerlo en práctica es muy difícil, ¿no? Pensemos que al final los líderes de esos países pues se sintieron cómodos con estos límites y tampoco les interesaba tanto reformularlos, que el poder es muy seductor. Y luego otra cosa que hemos incidido ya bastante en ello, pero no hay que olvidar, que estamos hablando de países que apenas tienen 60 años de independencia. Es que algunos llegaron a la independencia con con muy pocas personas que tenían formación. Claro. En el caso de la República Democrática del Congo, sin ir más lejos, creo que los ciudadanos con carrera universitaria se podían contar con los dedos de una mano. Y, es decir, han tenido que llevar a cabo un proceso de desarrollo interno gigantesco que evidentemente no ha favorecido la integración regional. Y a nivel económico el desarrollo ha seguido muy ligado a esa exportación a las antiguas colonias. Eso en el fondo es lo que se conoce como la dependencia colonial, ¿no? Entiendo que esto es todavía un obstáculo para la integración y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Francia, vuelven a salir los franceses, y en el franco CFA, que es una moneda que utilizan varios países de ciertas zonas de África, pero donde Francia todavía retiene el control. O sea que hay estructuras todavía que mantienen relaciones totalmente coloniales para con los estados africanos. Claro, y es que una cosa que ocurrió, que ha sido muy criticada, los franceses además, el modelo colonial era muy intervencionista, por eso hay tanta relación, y es que el control continuó directamente desde las metrópolis, no terminó esa dependencia. Y en muchos casos lo que nos encontramos es que pues, se mantuvieron esas dinámicas de sumisión, muchas empresas de los poderes coloniales mantuvieron su poder y su presencia. Además, este ejemplo del franco CFA me parece que es genial para entender la trampa que vemos en muchos de estos procesos, ¿no? El franco CFA es una moneda que comparten 14 países de África. Es alucinante. Es decir, hay una unidad monetaria real en esa región, ¿no? Viene de esa etapa colonial francesa. Fuera, que es lo irónico. Claro, viene impuesta desde fuera y en principio, vale, pues decir, bien, se podría entender que se creó en su momento y que luego ya se mantuvo porque era más práctico. Claro. Podría ser una opción. El gran problema está en que Francia sigue manteniendo un control bestial sobre esta moneda. O sea, es que el 50% de las reservas de los estados que usan el franco CFA deben ser depositadas en el Tesoro francés. O sea, que a cambio devuelve intereses por esas reservas y garantiza la convertibilidad. O sea, es que con esta moneda pasa un poco con lo que sucede con el dólar que comentamos. Es que me estaba recordando mucho el capítulo del dólar, ¿no? Que dices, bueno, es que a lo mejor, yo qué sé, Ecuador o Argentina podría tener más soberanía monetaria, pero a lo mejor podría estar peor si tuviesen su propia moneda. A lo mejor estos países, me pregunto, no como forma de defensa de ese modelo, que es evidentemente neocolonial, pero es que a lo mejor si Mali tuviese su moneda, sería una catástrofe de moneda. A lo mejor con el franco CFA pues tienen cierta estabilidad. Ya, pero tienes un poder ahí, pierdes tu soberanía monetaria. Tienen pros y contras, indudablemente. Claro, y también a nivel simbólico, el hecho de que te sigas sometido a la metrópoli.
Y luego, aquí estamos hablando del aspecto económico, pero otro de los grandes problemas que ha habido para el proceso de integración son los conflictos por el poder que muchos países africanos estallaron después, ¿no? Claro. Porque con esas independencias pues se vivió una etapa de violencia en muchos estados del continente que al final es fruto de esas mezclas étnicas que había. Entonces han tenido también mezclas étnicas, o por no esencializarlo, que en muchos países, por ejemplo, pasa en Sudán o pasa en la República Centroafricana, conflictos entre agricultores y ganaderos, que eso también se da mucho. En muchos casos es verdad que con las independencias se genera una dinámica de reparto del poder. Por ejemplo, en un Nigeria, la etnia dominante, o el caso de Etiopía, que hemos visto la guerra este año, la región del Tigray siempre ha sido una región muy vinculada a lo militar. Entonces, claro, eso les permitía tener un poder muy grande sobre el resto. Que bueno, Etiopía no es un caso concreto porque no estuvo colonizado, pero esa misma relación se produjo, por ejemplo, en el caso nigeriano, tienes lo mismo. Bueno, y luego Chalaos, porque a mí me encanta esta película, a lo mejor quien nos escucha no la conoce, que es El último rey de Escocia. Sí, Idi Amin. De Idi Amin, sí. Efectivamente, en Uganda creo que era, ¿no? Que al final impuso un régimen del terror justificado en el rollo socialista, o sea, era absolutamente estúpido. Y aquí lo que vemos es que, más allá de la influencia colonial, que sigue existiendo todavía, ha llegado un punto en el que, de alguna manera, los propios estados africanos han podido decidir su futuro y no lo han hecho del todo bien. O sea que también hay que repartir un poco esa responsabilidad. Exactamente, o sea, al final también los líderes barren para casa y eso acaba dificultando también un poco ese proceso de integración, que esto era algo que un profesor mío que se llamaba Mbuyi Kaunda, que en paz descanse el hombre, era un cerebro, murió hace poco, un genio, lo decía mucho, que era importante entender este otro aspecto de cómo muchos líderes que llegaron al poder se afianzaron en él. Claro. Pienso en un Robert Mugabe de Zimbabue, que Mugabe es un poco similar al caso de Gaddafi, ¿no? Porque es un panafricanista convencido que se aferró al poder durante décadas, no lo soltaba, y esto pues evidentemente dificulta la integración del continente porque... Y no ya la integración, es que hasta el propio desarrollo económico del país, porque si todo lo llevas a tu riqueza personal o yo qué sé, eso es Mobutu, al final es que era un tío forrado de dinero, y ese pero tipo que mantenía el país en la pobreza. Claro, ese tipo de perfiles no va a ceder nada de su soberanía. Claro. Y luego también, aparte de todo esto que estamos comentando, está también la instrumentalización que se ha hecho de esas divisiones étnicas. Comentaba antes, Edu, el caso de Etiopía, que me parece muy paradigmático con esa guerra que hemos vivido en 2021 y 2022. Y este ejemplo nos muestra que no todo es una cuestión de tensiones coloniales. Es importante. Etiopía no estuvo colonizado, por eso mismo. Claro, o sea, la etnia se entremezcla con esas luchas de poder y se usa como herramienta política. O Liberia, ¿no? Que también tampoco estuvo colonizado, pero ha sido un país que nunca ha terminado de funcionar. Pero son elementos a tener en cuenta también esos procesos, esas dificultades que tienen estos países a la hora de cooperar o integrarse a futuro, ¿sabes? Claro, entiendo también que es difícil impulsar una cooperación y luego una integración entre una serie de estados que están todo el día entre golpes de estado, como es Sudán o Mali, o yo que sé, o con sequías, o con inestabilidad, o con una guerra civil. No sé si hay algunos países que tiren más este proceso que otros, o al final todos los estados africanos tienen una idea más o menos parecida en cuanto a la integración. O sea, lo que vemos es que evidentemente hay algunos que tiran más que otros. Senegal es uno de los grandes ejemplos de esa ansia por el proceso. Pero Senegal está en un extremo, literalmente, del continente. Sí, el tema es que al final lo que vemos es que el continente hay un claro espíritu de cooperación y de integración, pero este tiene mucha relación con un poco la idea del pasado de represión compartido. Es decir, hemos tenido un trauma todos y sabemos que tenemos que unirnos para superar eso. Pero claro, con el paso de los años, las potencias se van configurando, te vas adaptando al sistema, vas buscando tus propios intereses, ¿no? Entonces, muchas de estas no tienen por qué tener los mismos intereses de sus vecinos. Mira el caso de Etiopía, Sudán y Egipto, o sea, con el tema del agua en el Nilo. Para mí es uno de los más representativos. Etiopía quiere desarrollarse, ¿no? Y para eso ha construido la gran presa del Renacimiento. Una presa gigantesca. Exactamente. ¿Qué pasa? Que Egipto no lo ve con buenos ojos, ni Sudán, porque Etiopía pasaría a controlar el flujo de agua del Nilo, que es una reserva. El grifo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, Etiopía te dice que no, que ellos no lo van a hacer, pero al final tienen un poder geopolítico sobre sus vecinos que evidentemente dificulta las relaciones. Es que es justo eso, hay que entender que por mucha aspiración que tengas, es muy difícil llevar a cabo un proceso de integración continental. Hasta dentro de las propias organizaciones mejor integradas, como la CEDEAO, que lo hemos puesto como el ejemplo quizás que mejor funciona de todos estos procesos de integración, hay tensiones y algunos de los miembros pertenecen también a otras y si ven que no les gusta lo que se hace en una, pues se marchan. Y esto me pregunto también si, bueno, en algún momento podemos ver que se consolide algún proceso de integración. No digo ya el de la Unión Africana, que yo creo que eso está un poco claro, que es el rollo romántico, ¿no?, de las décadas, la descolonización y tal, pero es como la gran ambición, sino algo quizás más factible, que sea pues algo regional, un pequeño bloque regional de 6-8 países que diga, joder, pues esto funciona muy bien.
Yo la verdad es que veo complicado que el proceso de integración se consolide en el corto o medio plazo. Es verdad que el camino que se está siguiendo creo que es el adecuado, ese fomento de una integración económica orientada a impulsar ese consumo y la producción interna de África, pero uno de los grandes problemas que hubo anteriormente es que los acuerdos de libre comercio se hacían con las potencias exteriores. Ya. Y esto aún sigue siendo así, aunque va habiendo intentos, como hemos comentado, ¿no? Pero además hay un potencial enorme de crecimiento, ¿no? Nuevos actores que están invirtiendo en el continente y eso puede ayudar también. Es que yo justo iba a ir a eso, a que los países africanos siguen, por un lado, dependiendo mucho de la ayuda exterior para impulsar estos procesos. De la ayuda y del comercio. Claro, pero también hay organizaciones como la Unión Europea que ponen dinero en estas instituciones como la Unión Africana, ¿sabes? Sí. Para potenciarlo. Pero ¿qué pasa? Que si no se reduce esa independencia, no se puede llegar a nada, ¿no? Y ahora que hay actores pues como China, India, como el conjunto de los BRICS, pues pueden ser una alternativa para la financiación. Pero claro, ojo... O incluso Arabia Saudí o Turquía, que también entran. Sí, pero son nuevas opciones para financiar todos estos procesos de industrialización. Pero aquí tienen que tener mucho cuidado para no cambiar una dependencia por otra. Antes de continuar, me gustaría contarte una cosa, y es que en el orden mundial somos un medio independiente porque no dependemos de nadie para llevar a cabo nuestro trabajo. Pero solo tiene una excepción: dependemos de nuestros suscriptores, porque más del 70% de nuestros ingresos vienen de los suscriptores, lectores y oyentes como tú, que han decidido apoyarnos económicamente para que podamos hacer nuestro trabajo. Desde 5 euros al mes puedes formar parte de nuestra comunidad, así que te animo a entrar en elordenmundial.com/suscríbete y apoyarnos. También me pregunto cómo encaja ahora mismo ese proceso o incluso las propias dinámicas económicas, ¿no?, de los países africanos en un momento internacional que vemos de desglobalización o de proteccionismo o de retraimiento, porque al final, si ellos aspiraban, decían, bueno, es que a lo mejor me compensa más comerciar con Francia, con Reino Unido, con Estados Unidos, que con mi vecino al lado, que es un país pobre. Entonces, eso es complicado hacerlo en un momento en el que Estados Unidos o la Unión Europea dice, yo me meto hacia adentro, no quiero saber nada de ti, y tú estás ahí un poco a verlas venir. Pues yo, Fer, fíjate que creo que no va a tener tanto problema, porque los países africanos pueden permitirse negociar con todos en este momento. Es decir, esa regionalización... Explícame esto. Claro, es verdad que se verán afectados por ese proceso de regionalización y de relocalización, pero no tiene por qué ser negativo. Es decir, imagínate, los países occidentales, ¿vale?, están moviendo sus fábricas a localizaciones más próximas para asegurar las cadenas de suministro. Sí. También China está externalizando la producción de bajo valor añadido. Pues esto puede ser una oportunidad pues, para que algunos países africanos impulsen una industrialización. Pero, claro, esta tiene también que orientarse a abastecer de productos al mercado interior y así pues aumentar las relaciones económicas transfronterizas y poco a poco ir yendo hacia un proceso de integración política. De todas formas, como hemos dicho a lo largo de este capítulo, esta es una visión muy macro también, muy general, ¿no? Luego cada país tiene que lidiar con sus propias tensiones internas que dificultan mucho este proceso, ¿no? Aunque es probable que veamos cómo se sigue centrando mucho la cooperación en el ámbito de la seguridad. Yo creo que por ahí van a ir mucho los tiros. Mantener esa estabilidad regional es fundamental si se quiere progresar hacia una cooperación e integración, si no es imposible. Bueno, yo creo que hoy hemos conseguido dar un poco una panorámica de cómo está ahora mismo en algunos aspectos el continente africano. Nos han salido también temas nuevos para futuros episodios donde podemos ampliar todo esto. Es un continente de 53 países, es decir, cada uno da para un capítulo. Claro, tampoco vamos a sentar aquí cátedra de esto, sabemos lo que pasa en africano, no, pero esto es una pincelada también para ir abriendo boca, ahora que estamos también con los primeros episodios de No es el fin del mundo, vamos haciendo también una composición del lugar, más tú lo has dicho, le podemos dedicar un solo episodio a Nigeria, a Etiopía, a Sudáfrica, a la CDA o también hasta cosas internas que ocurren, ¿no? Hasta, yo qué sé, pues Boko Haram, que sigue dando por saco ahí la lucha por el agua. La lucha por el agua, por el coltán, por un montón de minerales que es la República Democrática del Congo, que también tiene una influencia económica enorme a nivel internacional. Yo creo que, bueno, hoy hemos conseguido dar un poquito ese pequeño aperitivo de cómo está ahora mismo África. Gracias a los dos, David y Eduardo, por los apuntes tan interesantes de hoy. Un placer. Y gracias a ti que nos escuchas por llegar hasta el final de este episodio. Yo solo espero que hayas aprendido alguna cosa, sea de la descolonización, de la historia del continente africano, de cómo está ahora mismo hoy. Y así que bueno, si te has quedado con algunas ideas, pues me alegro un montón. Así que nosotros te vamos a esperar aquí la próxima semana en No es el fin del mundo.
No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez. Producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.